La Iglesia Hispana Betel presenta su programa Una mirada sobre la ciudad, un programa con una visión saludable, enfocado en ayudar a la comunidad hispana a levantar su autoestima y conducirlos a creer que en Cristo Jesús todo es posible. Ahora con ustedes sus pastores. Gracias. Gracias por estar mais uma vez em el aire. Gracias por podermos entrar em seu hogar em esta manhã. En la Grande Houston, en la Grande Houston, hasta donde nos alcança toda a audiência. É um prazer muito grande, mais uma vez, estarmos com nosso programa, Uma Mirada sobre a Cidade em el Aire. E esperamos que o programa desta manhã seja um programa que lhe chame a atenção, seja importante para a sua vida, como assim os demais programas que estamos apresentando. Queremos, esta manhã, saludá-los, queremos, esta manhã, nos alegrar com você, abraçá-lo em esta manhã e orarmos por você. Você que nos escuta, você que nos vê, queremos orar para que a bendição de Deus, a graça de Deus, a proteção de Deus esteja sobre sua vida. Hoje, viernes, é o último dia ativo da semana. Esperamos que você seja protegido, bendecido por as bendições do céu. Padre, graças por tu presença, graças por estarmos mais uma vez com o programa Uma Mirada sobre a Cidade, através da Nação TV, tanto para Houston como para várias partes do mundo, através da internet. E esta manhã em especial, te pedimos uma bendição especial sobre cada um que nos vê e que nos escuta. Em nome de Jesus. Amém. Amada audiência, esta manhã estamos muito gozosos, estamos cumprindo o que prometimos, de traermos a nosso programa a alguém que vai nos falar sobre educação religiosa, vai nos falar sobre o valor da enseñança bíblica na igreja, na escola bíblica dominical. Muitas igrejas hoje já não têm mais a escola bíblica dominical, mas é algo muito interessante, a enseñança bíblica nas igrejas. E estamos esta manhã com, como você já vê em sua pantalla, Sandra Milena é miembro de nossa igreja, Igreja Hispana Betel, e ela é a invitada especial do programa Uma Mirada sobre a Cidade para falar sobre esse assunto tão fascinante de enseñança bíblica, de escola bíblica dominical, estrutura de escola bíblica dominical na vida da igreja cristiana. Com Sandra Milena, os saludos para essa manhã. Buenos días, amados hermanos. Me da mucho gusto poder entrar en sus casas en esta mañana. Muchas gracias, pastor, por la invitación, por traerme aquí para hablar de un tema bastante importante en nuestras vidas como cristianos. Y bueno, es un honor y un placer estar aquí con ustedes compartiendo los conocimientos que el Señor me ha dado, y lo que quiero es animarles para que sigan adelante y para que sigan creciendo saludablemente en su espíritu. Entonces, espero que sea de mucha bendición este programa. Sandra já é membro de nossa igreja por casi 12 anos, não? Sí, señor. Está con nosotros, ha sido de grande bendición, tanto ella como su familia en nuestro medio, y es una alegría poder tenerla con nosotros. Es graduada por la Universidad de Houston, muy bien preparada, y esta mañana va a hablar de riquezas espirituales para nosotros. Y la Biblia como un todo es un libro de enseñanza, ¿no? Del Génesis Apocalipsis. Tanto es que Isaías 1:3 nos dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su Señor. Israel não entende, meu pueblo não tem conhecimento. É uma escritura bíblica, palavras de Jeová, já falando que o povo não buscava o conhecimento. E Deus espera que lo busquemos. Em Oséias 4:6, há esse verso também muito importante. Meu pueblo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Toda a igreja é importante, não é? A alabança, toda a estrutura de uma igreja. Pero a escola bíblica dominical, a enseñança na vida da igreja. Hoje falamos muito de discipulado. Está bem, discipular é ensinar também, é ensinar. Pero uma igreja muito bem organizada, com divisão de departamentos, com tudo isso, isso é algo muito importante. E a escola bíblica dominical é muito antiga em todo o mundo. Não podemos desaceder isso na igreja. A enseñança há em vários aspectos, mas a escola bíblica é um dos fundamentos, poderia dizer, o fundamento mais importante da igreja. Sandra, você tem a palavra e pode começar a ministrar para nós outros. Bueno, muchas gracias, Pastor Elcio. Como pueden ver, realmente la importancia de la escuela dominical es bastante grande. Nuestro meta como cristianos es parecernos más a Jesús. Pero ¿cómo vamos a conocer más de Jesús? Aprendiendo más de su palabra,
estudiando la palabra de Dios, y eso lo podemos también hacer. Muchas veces estamos en casa y podemos estudiar la palabra, podemos leer la palabra, pero también nos hace falta congregarnos y aprender en medio de la iglesia con personas que tienen un poco más de conocimiento y que nos pueden ayudar a contestar dudas que de pronto nosotros podamos tener. Entonces es necesario que tanto en la iglesia nosotros podamos aprender de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. No solamente es leerla, porque usted puede tomar un libro y simplemente leerlo y van a ser palabras las que vamos a leer, pero la palabra de Dios es más que palabra, es vida en nuestra vida. Entonces nosotros necesitamos saber lo importante que es, cuál es nuestra prioridad como cristiano, cuál es nuestra prioridad como alumno y cuál es nuestra prioridad como maestros. Entonces me gustaría hablar a los dos grupos. Sabemos que hay estereotipos de ambos grupos, tanto el alumno como el maestro. Del maestro generalmente esperamos, ¿verdad?, una persona preparada, una persona que esté allí puntual, una persona que nos lleve una clase dinámica, que sea una persona que se preocupe por los alumnos, que sea una persona que sea responsable, que sea entregada a Dios, que dé un buen testimonio. Del alumno generalmente los maestros estamos esperando que asistan a nuestras clases, que participen, que también lleguen puntuales, que sean responsables, que si se les asigna alguna tarea, que por favor también la completen. Pero muchas veces cuando hay fallas en ambos grupos, tendemos a decepcionarnos, tendemos a desanimarnos, y entonces el maestro pueda que diga, ¿sabes qué? Ya no quiero más y esto no es para mí, esto no es lo que Dios me ha llamado a hacer, y dejamos nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestro don a un lado, cuando la palabra de Dios nos dice que no descuidemos el don que hay en nosotros. El alumno, por su parte, muchas veces cuando está decepcionado, desanimado, deja de asistir a las clases de escuela dominical y poco a poco se va enfriando y se le va haciendo algo normal el poder llegar a la hora que fuera al servicio, si es que llega, o simplemente ya de una vez desistir. ¿Sabes qué? No voy a ir más al servicio. Pero ¿qué pasa? Cuando tomamos estas posiciones, quien está feliz con esta posición es el enemigo. ¿Sabes por qué? Porque empieza a robarte bendiciones, empieza a atacar tu vida espiritual. Con los maestros se comienza a enfriar y comienza como cierta apatía, con el alumno también. ¿Y qué pasa? Nosotros estamos muchas veces experimentando una pobreza espiritual que Dios no nos ha llamado a experimentar. Dios es un Dios de riquezas y en la Biblia encontramos muchas riquezas. Muchas veces estamos viviendo como personas que no tienen casa, personas que están pasando necesidad por gusto. ¿Por qué? Y teniendo una herencia preciosa, incalculable, en la palabra de Dios. Ahí tenemos todo lo que nosotros necesitamos para poder vencer todas las tentaciones. Entonces, amado hermano, yo te invito en esta mañana a que te analices en esta mañana. Quizás han habido heridas, han habido dolor, ha habido de pronto decepciones, que no me gusta de pronto cómo da la clase el maestro, pero muchas veces, sabes que nosotros tendemos a mirar los errores que hay en los demás y no nos empezamos a evaluar qué es lo que nosotros podemos hacer para poder cambiar esa situación. Como alumnos muchas veces decimos, pero es que el maestro no tiene mucho interés o está la clase aburrida, pero ¿cuántas veces nosotros oramos por nuestros maestros? ¿Cuántas veces nosotros oramos por nuestros pastores? Tú no sabes el poder que hay en la oración, y cuando nosotros nos paramos firmes y cuando nosotros mostramos amor para con nuestros líderes, Dios honra eso. Al igual manera, los maestros también muchas veces nos desanimamos y decimos, bueno, pero ¿por qué nuestros alumnos no están asistiendo a la escuela dominical? ¿O por qué están llegando tarde? ¿O por qué no se graban lo que nosotros tanto preparamos? ¿O por qué no veo cambios en sus vidas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algo mal con ellos? No, pero muchas veces nosotros también estamos fallando. Hay veces que estamos haciendo una obra muy linda, con todo nuestro corazón para el Señor, y el enemigo busca de una u otra manera distraernos. Pero también hay veces que muchas veces estamos bajando la guardia, no estamos orando por nuestros alumnos, no estamos de pronto leyendo la palabra de Dios, conociendo más, no estamos de pronto buscando ayudas didácticas, dinámicas para poder hacer nuestra clase diferente. Entonces vamos a ver que el otro grupo va a estar afectado de una u otra manera. Entonces en esta mañana yo quiero alentarte como maestro a que estemos siempre preparados. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que saber es que hay 3 propósitos en la escuela dominical. Y es algo que nosotros como maestros tenemos que tener muy en cuenta cada vez que nosotros estemos preparando nuestras clases. El número 1 es ganar almas para Cristo. El hecho de que un alumno esté en la iglesia
por muchos años y sentado en la banca de la escuela dominical o de la iglesia, eso no quiere decir que ese alumno es salvo. Tú te das cuenta, por los frutos nosotros podemos conocer cómo está la vida de esa persona. No para juzgar, porque Dios no nos ha llamado a juzgar. El único juez es Dios. Pero sí para poder ayudar. ¿Y cómo nosotros vamos a ayudar? Teniendo amor por esas almas. Si nosotros no tenemos amor por las almas, si nosotros no tenemos amor por Dios y por su obra, va a ser muy difícil poder hacer esta tarea que Dios nos ha encomendado. Pero digamos que el Señor ya ha puesto ese amor en nosotros, que nosotros queremos hacerlo mejor, que es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos una buena relación con Él. ¿Para qué? Para poder identificar las necesidades de cada uno de nuestros alumnos. Y también poder ver y estar apercibidos de qué alumnos ya han tenido una relación con Dios, qué alumnos han experimentado esa salvación y qué alumnos a lo mejor necesitan un acercamiento con Jesús. Porque ese acercamiento con Jesús es realmente lo que los va a llevar a una vida victoriosa. El segundo propósito de la escuela dominical es ayudar al alumno a desarrollar su parte espiritual, su vida espiritual. Así como nosotros crecemos, así como nosotros somos bebés, ¿verdad? No nacemos siendo adultos. Somos bebés primero, luego pasamos por una edad de los primarios, luego la adolescencia, luego somos adultos mayores y luego ya vamos haciendo un poco más maduros en la vida. De esa misma manera, hay diferentes etapas en la vida de un alumno en la vida espiritual. Entonces nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así como los papás de nosotros nos cuidaron cuando éramos bebitos, nos daban lechita cuando éramos bebitos y habían cuidados especiales y nos empezaron a de pronto a soltar un poquito, a enseñarnos a vivir, ¿verdad? A decirnos, esto está bien, esto está mal, tú eres el que tomas la decisión, qué es lo que tú tienes. Enfrente de ti están las bendiciones de la obediencia, pero también si no obedeces van a haber consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como maestros de escuela dominical? Ser un apoyo para el crecimiento espiritual de estos alumnos que nosotros tenemos bajo nuestro mando. El tercer propósito de la escuela dominical es ayudarlos también a ellos a participar de la obra de Dios, que ellos puedan sentir de que no solamente son otro miembro más que se sienta en la banca de una iglesia, sino que Dios ha puesto dones y talentos especiales en cada uno de ellos. ¿Para qué? No para que se crean más que los demás, porque nadie es más que nadie, sino para que puedan utilizar ese talento, ese don y puedan ser útiles en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y todos los miembros tienen una función diferente. Y Dios ha puesto en cada iglesia diferentes dones, diferentes talentos. ¿Para qué? Para que esa iglesia funcione de la mejor manera posible. Eso no es posible solamente con el pastor, eso no es posible solamente con la esposa del pastor y los hijos de los pastores, o 1, 2, 3 líderes que están dispuestos. No, Dios nos ha dado un grupo, un rebaño en el que Dios ha dado riquezas y que necesitamos explorarlas, conocerlas y ayudarles a crecer y a poder utilizar esos talentos que el Señor les ha dado. Entonces, maestros, es un privilegio y es un honor poder ayudar en el crecimiento, en la expansión del reino de Dios. Ahora, hay una responsabilidad muy grande. Tenemos nosotros muchas bendiciones haciendo esta obra, porque Dios, así como nosotros damos, así el Señor vuelve y nos llena. Es como un vasito que da, pero el Señor llena y llena constantemente, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a esa llenura. Entonces, nosotros necesitamos realmente tener nuestras prioridades bien puestas. ¿Qué es lo que realmente yo quiero de esta congregación? ¿Qué es lo que yo realmente quiero de estos alumnos? ¿Dónde los quiero llevar? Tenemos que tener objetivos específicos. Si nosotros no sabemos para dónde vamos, olvídense que sus alumnos van a ir a alguna parte. Si usted no conoce la Biblia, que es el manual que usted enseña, sus alumnos tampoco la van a conocer. Si nosotros como maestros no tenemos una relación bien fuerte y bien firme con el Señor Jesús, ¿cómo nuestros alumnos le van a tener? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para tener éxito como maestros en la escuela dominical. Es una labor preciosa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ayudando a formar vidas, que más adelante nosotros no sabemos si van a ser grandes evangelistas, grandes pastores, y el evangelio y la palabra de Dios se van a seguir extendiendo, expandiendo. Eso es lo que Jesús ha querido desde un principio. Él comenzó con esos 12 y se fue expandiendo. Y esos 12, después que Jesús fue al cielo, ellos siguieron propagando, además, a pesar de las tribulaciones y todo, empezaron a propagar el evangelio y la palabra del Señor, dando esperanza, dando fe, dando amor.
mostrando que tenemos un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que perdona, un Dios que tiene gracia y que nos da cosas que nosotros no merecemos, pero que su inmenso amor Él le gusta dar para que nosotros podamos gozar de una vida preciosa. Entonces, amado hermano, yo te invito en esta mañana a que retomemos nuestras prioridades, a que nosotros retomemos nuestra posición como maestro de escuela dominical. ¿Qué es lo que estoy enseñando? ¿Y cómo lo estoy enseñando? Nosotros necesitamos, para poder dar una enseñanza que realmente llegue al corazón de nuestros alumnos, necesitamos conocer a nuestros alumnos. Y muchas veces caemos en el error de que, ok, me entregaron este material, voy a leerlo, igual voy a leer la Biblia, les voy a enseñar la Biblia, pero muchas veces no estamos dando la comida que nuestro grupo necesita o de la manera como ellos lo necesitan. Entonces, para nosotros poder alcanzar estos dos objetivos, ¿qué tenemos que hacer? Conocer a nuestro grupo, tener una relación personal con ellos. Y no me estoy yendo al punto de, ok, tiene que ser mi súper amigo, mi mejor amigo. No, pero que haya esa libertad de que el alumno, cuando tenga un problema, cuando tenga una situación, pueda sentirse libre de llegar donde el maestro y pedirle oración, pedirle un consejo, y que esa palabra que le va a dar el maestro pueda resolver esa necesidad que en ese momento ese alumno está sintiendo. Entonces, por ahí estuve leyendo y decía, hay una diferencia entre predicar y enseñar. Predicar es como hablar por radio, es más general, es a un público mucho más general y estás un poquito más apartado de tu audiencia. Pero cuando tú estás enseñando, es como hablar por teléfono, es una dinámica un poco más personal. Tú puedes tener una relación un poco más cercana con tus alumnos, conocerlos, saber cuáles son sus necesidades. Cuando tú te puedes sentir identificado, y pienso que eso nos pasa a muchos de nosotros, si no a todos, uno presta más atención cuando uno se siente identificado con la persona o con lo que la persona está hablando, y uno está prestando mucho más atención que cuando el tema parece irrelevante, aunque sea la Biblia, y esto muchas veces lo hemos presentado de una manera que a los alumnos les parece aburrido, pero la Biblia no es aburrida, la Biblia no es cansona, la Biblia, de la manera como nosotros la tenemos que presentar, si a nosotros nos gusta ese material, si nosotros hemos comido esa Biblia, si para nosotros la Biblia es importante, eso es lo que nosotros vamos a transmitir a nuestros alumnos. Si para nosotros la Biblia es como que simplemente vamos a leer y vamos a estudiarla y qué aburrido, y esto es para las personas mayores, de esa manera lo van a percibir nuestros alumnos. Entonces, de la manera como nosotros actuemos, de esa manera también nuestros alumnos van a actuar. Entonces, tenemos que tener en cuenta esas observaciones para que nuestra escuela dominical sea mucho más efectiva. ¿Quería decir algo, pastor? Gracias, estamos muy gozosos, muy alegres esta mañana de tenermos Sandra Milena con nosotros, y usted que nos escucha, eu sei que está se gozando, alegre esta mañana. Queremos dizer que aí o telefone está à disposição, 832-643-1556, para perguntas em essa área. Por favor, não haga perguntas em outra área. Seria na área que estamos ministrando o programa esta manhã. E se você quer mandar um correio eletrônico para a Sandra, diretamente para ela, você também que é maestra de Escola Bíblica Dominical, quem essa manhã nos vê, está também nos acompanhando, nos dando essa graça de estar com nós outros. Então, vocês podem mandar um correio eletrônico, ahorita mesmo ela pode ler aqui, e queremos participar e também contestar perguntas que tenham conotação com o que estamos falando em esta manhã. Estamos muito gozosos e queremos que todos sejam bendecidos, os que nos escutam em várias partes do mundo, aqui na mesma grande Houston. Queremos agradecer a audiência e que seja de bendição. E queremos dizer que Sandra também está à disposição para outros maestros, outros líderes de Escola Bíblica Dominical, para lhes dar uma ensinança mais direta, se é necessária, totalmente grátis, não cobra nada. É membro de nossa igreja e ela é responsável por esta área de Escola Bíblica Dominical, juntamente com minha esposa, Marlene Nunes, na igreja, e ha sido de muita bendição, não só para nossa igreja, como também para outras igrejas. É um prazer ter. Então, haga sua pergunta e mande seu correio eletrônico. Em esse momento, Sandra continua. Listo, muchas gracias, pastor. Y pues sí, entonces hemos visto varias observaciones que podemos tener como maestros y que nos van a hacer mucho mejor, nos van a ayudar a hacer una obra mucho mejor de la que ya nosotros estamos haciendo. Entonces, otra de las cosas que nos tenemos que preguntar es, ¿qué me motiva a mí a enseñar en la escuela dominical?
es el hecho de que no hay más nadie que lo haga y simplemente el pastor se le ocurrió la grandiosa idea de que yo tenía que dar la clase. De pronto no lo vamos a hacer de la mejor manera si eso es lo que está pasando. O de pronto, ok, acabo de salir de un instituto bíblico, acabo de obtener estos conocimientos y quiero que todos los demás sepan todo lo que yo sé. Ese tampoco es la motivación correcta. Pero ¿qué tal cuando nosotros amamos realmente al Señor y tenemos un gozo y un fuego en nuestro corazón que nos lleva a servirlo con mucho amor y que nosotros sentimos también amor por la obra de Dios? Que nosotros podemos ver a esas personas que de pronto están cayendo, que de pronto están pasando por dificultades y que se llaman de pronto ser cristianos y no están haciendo las cosas de pronto correctamente ni en nuestros ojos ni a los ojos de Dios. En vez de criticarlos, ¿por qué no hacer algo por ellos? ¿Por qué no ayudarles? ¿Por qué no exhortarles? ¿Por qué no animarles? ¿Verdad? Que con nuestra vida, si nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles, pues ellos también pueden ser victoriosos aún en esa dificultad, aún en ese momento difícil. Entonces, amado maestro, yo te invito en esta mañana a que tomes la rienda de tu llamado, a que no te dejes vencer, a que no permitas que el enemigo tome ventaja sobre tu vida ni sobre la vida de tus alumnos. Acuérdate que esto es una batalla espiritual. Esto no solamente es impartir conocimiento de un libro de biología o de química o de matemáticas o de literatura. Esto es más que eso. Esto es una guerra espiritual en la que nosotros estamos entrando y por lo tanto las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para también tener éxito en la vida de nuestros alumnos? Es orar por ellos diariamente. Yo a mis maestros les pedí una lista de cada uno de sus alumnos con número de teléfono y también su fecha de cumpleaños, porque es bueno entrar en contacto. Qué bonito es cuando nosotros estamos cumpliendo años y de repente, uy, mi maestro me llamó. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos gozosos? Nos gustan esos pequeños detalles. Entonces, es bonito poderlo tener y eso me abre la puerta de pronto con aquel alumno que siempre me mira mal o que está enojado conmigo o que siempre está como cerrado y de pronto muy metido en su mundo. ¿Y quién lo saca de allí? Bueno, tenemos que ingeniárnoslas y pedirle al Espíritu Santo de Dios, papá, ¿cómo nosotros podemos llegar a ese alumno que de pronto está cerrado? ¿Por qué situación estará pasando? Nadie lo sabe, de pronto es demasiado reservado, pero nosotros en esa constante oración, en esa constante intercesión, el Señor nos puede revelar y nos puede mostrar por qué específicamente nosotros tenemos que orar y cómo poder tratar con esos alumnos que a lo mejor no son tan fáciles en nuestra clase. Pero te digo algo, muchas veces esos alumnos que no son tan fáciles son los que Dios más utiliza, porque Dios se glorifica en medio de nuestras debilidades. Entonces no nos demos por vencidos, que esta lucha, aunque de pronto es un poquito difícil, no nos pongamos eso en la mente, sino que todo es posible en Cristo Jesús. Él es quien nos fortalece, Él es nuestro modelo a seguir. Lo que hacía Jesús y lo que lo ayudaba a enseñar con autoridad era que él primero vivía la palabra y luego la enseñaba. Y los discípulos querían hacer lo mismo que hacía Jesús. ¿Y Jesús a quién imitaba? Al Padre. ¿Y a quién imitaban los discípulos? A Jesús. Jesús nos dijo, cuando los discípulos, al ver que Jesús era tenía muchos, al ver los discípulos que Jesús tenía esa comunión tan perfecta con Dios y que hacía tantos milagros y su vida era diferente a lo de los fariseos, en ese entonces, ¿qué le dijeron? Señor, enséñanos a orar. Ellos vieron que la victoria de Jesús estaba en esa relación íntima que él tenía con el Padre, la oración. Entonces, amado hermano, en esta mañana yo te invito, maestro, a que sigas adelante y tú, amado hermano, que eres alumno de la escuela dominical, apoya la obra en tu iglesia. No dejes que el enemigo robe tus bendiciones. Al contrario, tú tienes que estar leyendo y estudiando constantemente. ¿Para qué? Para que puedas entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en tu vida. La palabra de Dios dice algo muy interesante en Romanos 12:2. Dice que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados nuestra mente que nuestra mente sea constantemente transformada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprobar cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios para con nuestra vida. Entonces, ¿cómo voy a saber y cómo voy a conocer la voluntad de Dios en mi vida? Estudiando la palabra de Dios, haciéndola nuestra, entendiéndola.
y poder profetizar y poder hablar la palabra con autoridad, porque no es palabra de hombre, es palabra del Dios Todopoderoso. Estamos com o nosso programa Uma Mirada sobre a Cidade. O programa hoje está muito bonito. Estamos falando sobre o valor, sobre incentivando a você a prestigiar, a participar na escola bíblica dominical em sua igreja. Se sua igreja todavia não tem uma escola dominical, hable com seu pastor sobre a importância da enseñança. E alguém aqui nos fez uma pergunta, Jorge, está um pouco, creio que está um pouco fora de lo que estamos falando, mas vou tentar enquadrá-la aqui, pôr-la dentro. Não lhe gusta a pobreza ao Senhor ou la acepta? Quer dizer, ao Senhor não lhe gusta a pobreza ou ele la acepta? É interessante que, não sei em que sentido quis perguntar, mas vamos falar de pobreza e riqueza espiritual. Estamos falando aqui de que se você recebe ensinança na igreja de escola bíblica dominical de Jeová, através dos maestros, da liderança da igreja, você pode ser rico espiritual. Se você não busca este conhecimento, você vai ser sempre pobre espiritual. Hoje, quando falamos de riquezas, de prosperidade na igreja, de fazer isso, de fazer aquilo para conquistar, mas a mais grande riqueza está em buscar o que Deus nos ensina em sua palavra. ¿Qué crees, Sandra? Amén. Sí, Señor, estoy completamente de acuerdo con usted, porque muchas veces, amado hermano, la riqueza realmente no te los dan los bienes materiales. Hay personas que son ricas y millonarias, pero por dentro están vacías y buscan llenar esos vacíos con drogas, con prostitución, con otro tipo de cosas que poco a poco los van llevando a la perdición. Entonces, ¿es esa realmente la vida que Dios quiere para nosotros? No. ¿El tener dinero es malo? No. El amor al dinero es lo que dice la Biblia que es malo, porque nosotros no podemos servir a la riqueza y servir a Dios. Tenemos que servir a nuestro Dios y tenemos que amar a nuestro Dios, el dador de todas esas riquezas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando acá de riqueza espiritual, hay alguien que de pronto no pueda tener muchos bienes materiales, pero puede siempre estar gozoso, puede siempre experimentar la paz de Dios en su vida, puede tener sabiduría, puede darle ánimo a los demás, puede tener amistades, puede estar bien con su familia, puede gozar de un matrimonio, ¿verdad? Bastante saludable, sus hijos también, que sea algo bastante equilibrado. Entonces, todo está en la riqueza espiritual que nosotros podamos adquirir. Entonces, amado hermano, creo que de pronto pensaste que estamos hablando un poquito de pronto de la parte material, pero lo que me estaba refiriendo hace un rato en cuanto a la riqueza y a la pobreza, que muchas veces estamos viviendo como pobres espiritualmente, o estamos pasando trabajos en todas las áreas de nuestra vida porque nosotros no conocemos la palabra de Dios. Cuando nosotros sabemos que tenemos un Dios proveedor, cuando nosotros sabemos que hay un Dios que trabaja en lo sobrenatural, hay una esperanza, hay una fe de que en algún momento que nosotros estemos pasando por una dificultad, ahí va a estar nuestro Dios que va a responder por cada uno de nosotros. Entonces, en la vida vamos a encontrar tanto riquezas como pobrezas, pero Dios lo que quiere es que nosotros tengamos una vida abundante en Cristo, que podamos tener una fe sobrenatural como la que Él nos quiere dar. Entonces, para poder tener fe, que dice la palabra de Dios, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, si nosotros no leemos la palabra de Dios, si nosotros no tomamos ventaja de las riquezas que Dios nos ha dado en su palabra, muchas veces van a venir vientos de uno u otro lado y nos van a mover de pronto y nos van a hacer un poco más débiles. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros estemos firmes y aún en medio de la dificultad y cuando nosotros no estemos viendo de pronto la puerta abierta para poder salir de eso, que nosotros podamos confiar en Él, que nosotros podamos tener certeza de que Él está respondiendo por cada una de nuestra vida porque nosotros hemos dado pasos de obediencia para agradarle. Entonces, amado hermano, la riqueza espiritual es sumamente importante, independientemente si tú tienes bienes materiales o no. Dios es el proveedor, Dios es la fuente. Muchas veces nosotros tomamos o ponemos nuestro enfoque en los recursos que Dios ha hecho para nosotros, cuando nuestro enfoque tiene que estar en la fuente de esos recursos. Esos recursos no existirían si esa fuente no los hiciera posible. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Poner tu mirada en los recursos o poner tu mirada en la fuente? Eso una vez hizo esa analogía el pastor Tony Evans, me gusta mucho escucharlo,
y él predica en inglés y hacía ese énfasis. Muchas veces nosotros estamos quitando la mirada de nuestro Dios, que es el dador de absolutamente todo, de la paz, de los bienes naturales y de los bienes espirituales. Es mucho mejor optar y buscar el reino de Dios y su justicia, porque todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde está nuestro afán? ¿En hacer más dinero, en estar bien económicamente? ¿O qué es lo que nos aconseja Jesús? ¿Cuál fue el secreto de su gozo, de su paz, de poder hacer la obra de Dios? Que él primeramente buscaba el reino de Dios y su justicia, y él sabía que todo lo demás vendría por añadidura. Su comida, su vestido, todas las demás cosas iban a venir, pero ¿por qué? Poniendo su mirada en Dios. Nuestra mirada no puede estar en el hombre, nuestra mirada no puede estar en el trabajo, porque un día está, al otro día no sabemos si va a estar, pero nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, amado hermano, no pongamos nuestra vista o no pongamos nuestra confianza en las cosas que perecen, pongámosla en aquel que jamás va a perecer y en aquel que nunca ha conocido una derrota, y ese se llama Jesús de Nazaret. Estamos muy alegres. Su programa Una Mirada sobre la Ciudad. Estamos muy felices. No sé si hay algo ahí, Sandra, en el correo. Y queremos decir também que somos Iglesia Hispana Betel. Estamos ubicados em 8811, na calle Sainot, na área South de Houston. Hoy por la noche, a las 7:30, tendremos servicio de oración, busca de poder. Estará con nosotros el pastor Silas y su esposa, pastora Oneide. Hoy por la noche será un servicio muy fuerte, hoy de búsqueda. Usted podrá estar con nosotros. Si quiere más información, pastor Silas viene de Brasil, trae mucha experiencia. Está aquí en Houston por todo este mes de diciembre con su esposa, y lo invitamos a estar con nosotros hoy a las 7:30 de la noche para esse serviço de vitória, esse serviço de poder. Depois de uma semana de trabalho, necessitamos buscar mais de Deus. Você é nosso invitado especial para hoje, a las 7:30. Domingo também, a las 11, Escola Bíblica Dominical. A las 10, Escola Bíblica Dominical. E a las 11, empezamos o serviço. E para falarmos em Escola Bíblica Dominical, Sandra, a las 10, sabemos que é uma dificuldade muito grande as pessoas chegarem a la Escola Bíblica Dominical. Poucos vêm à escola. Creio que esse é um problema em casa de toda a igreja, principalmente hispana. Outros vêm para a alabança às 11, outros vêm para a prédica. E os pastores se enojam muito com isso, pero eu não sei o que podemos fazer para que a igreja dê prioridade à escola bíblica dominical. O que podemos fazer para incentivar? Eu creio que você já falou tanto sobre isso, pero o que podemos fazer para que as pessoas vinieran, ou se elas têm que tomar isso como um compromisso valioso, principalmente as que já são cristianas e sabem do valor da enseñanza bíblica. A alabança é importante, a prédica é importante, pero la enseñanza es algo muy especial. ¿Qué crees? Sí, señor. Yo pienso que debe haber un compromiso de ambas partes, tanto de los maestros como del alumno. ¿Del maestro en qué sentido? El maestro debe estar constantemente, como dijimos hace un rato, en oración, en constante búsqueda de Dios, en constante lectura bíblica, porque si no sabe lo que está enseñando, pues sus alumnos no lo van a comprender. Si no está usando las metodologías correctas, el alumno tampoco se va a ver animado a asistir a sus clases. Deben haber un material que sea de acuerdo a cada una de las edades, porque cada edad tiene necesidades diferentes. Yo no le puedo dar el alimento que le puedo dar a los alumnos, no es lo mismo que le puedo dar a los jóvenes o a los adolescentes. Cada edad que nosotros pasamos por diferentes situaciones, por diferentes conflictos. Hay situaciones en la escuela que no son las mismas que nosotros como adultos podemos experimentar en el trabajo. Entonces, como maestros, nuestra responsabilidad como líderes es estar orando por nuestros alumnos, estarnos capacitando. No esperemos que el pastor tome la iniciativa de hacer un seminario para líderes de escuela dominical. Vamos a buscar también en el internet. Sabemos cuál es nuestra posición, cuál es nuestra sana doctrina. Van a encontrar muchas cosas que de pronto se salen un poco de la doctrina cristiana de la parte bíblica, pero hay otras más, que hay mucha riqueza de lo cual nosotros podemos aprender. Entonces debe haber un interés y un compromiso primeramente con Dios, de que esta obra de pronto no nos las están remunerando económicamente, pero eso no quiere decir que no sea importante, porque nuestro compromiso es con Dios. A quien nosotros estamos sirviendo es a Dios. Si el presidente Obama nos diera
una asignación especial, ¿cómo nos sentiríamos? De pronto bien honrados, wow, eso me lo dieron a mí en vez de darle de pronto a uno de esos funcionarios. Imagínense cuando nos dan un honor a una persona importante en posiciones así. ¿Cuánto más importante no es nuestro Dios en nuestra vida, que nos ha dado una posición de poder enseñar la palabra de Él? ¿Para qué? Para que la iglesia crezca saludable. Nuestra posición en la iglesia es vital, porque si nosotros enseñamos mal, más adelante, cuando esos pequeñitos comiencen a crecer, o cuando esos adolescentes comiencen a ser adultos, van a ser problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque están mal enseñados. Pero si yo enseño bien, si yo les estoy dando la comida que ellos necesitan, si yo les estoy enseñando con la metodología correcta, esas personas van a crecer bien, van a crecer rectas, van a crecer amando a Dios y su palabra. Entonces, ahí está el compromiso de los maestros, el estar constantemente aprendiendo más de la Biblia y teniendo una relación firme con el Señor. De parte de los alumnos también tiene que haber un compromiso de cuál es mi prioridad. Si complacerme a mí mismo, complacer mi carne y llenarme más, como que, ok, déjame dormir un ratito más porque qué clase aburrida y esto. O realmente quiero aprender más de Dios, porque ese es el arma que Dios me ha dado para combatir. Muchas veces cuando estamos en dificultades, cuando corremos, pastor, ore por mí, maestra, ore por mí, se me está destruyendo mi hogar, se me está destruyendo mis hijos, se me están destruyendo. Pero ¿será que nosotros estamos realmente poniendo nuestra prioridad en los momentos buenos, en los momentos en que nosotros podemos viajar, en que estamos bien económicamente? ¿Estamos poniendo nuestra prioridad en ese beneficio o estamos poniendo nuestra prioridad en Dios? Entonces, como alumnos, yo te invito a que tú tengas la prioridad de que tú conozcas. La palabra de Dios lo dice cuando estamos hablando en Efesios 6, donde describe la armadura de Dios. ¿Cuál es nuestra arma para atacar? La palabra de Dios. ¿Con qué venció Jesús al enemigo cuando vino a tentarlo? Con la palabra de Dios. Si él no la conociera, no lo hubiera vencido. Hubiera estado allí el enemigo de él y de él y de él y de él. Pero que dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, ¿por qué el diablo huyó de la presencia de Jesús? Porque vio que Jesús sabía palabra de Dios, sabía que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Si nosotros queremos vidas victoriosas, matrimonios victoriosos, hijos victoriosos, no toda la vida es perfecto, pero si queremos victoria aún en medio de la dificultad, nosotros tenemos que conocer qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de todas las situaciones de nuestra vida. Todo está escrito. Todo está en no solamente leerla, sino poder entenderla, hacerla nuestra y aplicarla a nuestra vida. Ok, es nuestro programa Una Mirada sobre la Ciudad, presentado todos los viernes a las 6:30. Usted es nuestro invitado especial para estar con nosotros. Y queremos decir que ahí está el correo electrónico de Sandra Milena, sandrabetel.gmail.com. Tiene puntos en medio de las palabras. De pronto por eso no me ha entrado ningún otro. Sandra.betel.houston@gmail.com. Sandra.betel.houston@gmail.com. Se acorde, Sandra, correcto. Depois de Sandra tem um ponto. Betel, depois tem um ponto. Houston@gmail.com. Se você está em qualquer parte, em Brasil, em Argentina, em Chile, em México, aqui mesmo e quer mandar, mande-nos uma pergunta a hora de onde quer que esteja. E aqui, Sandra, temos duas perguntitas que nos disse... primeira, eu creio que poderia contestar as duas, porque uma siga a outra. Que se necessita para ser maestra? E a segunda é necessário, essas perguntas são de nossa audiência. Okay. Que se necessita para ser maestra? Ou é necessário sacar uma carreira para ser maestro de escola dominical? Vou deixar em suas mãos para que... Sim, senhor. Ok, diga, explique-nos. E os ouvintes, televidentes, continuem fazendo as perguntas. E se querem fazer por correio eletrônico, sandra.betel.houston@gmail.com. Ou chama ao 832-643-1556. Essas respostas que vai responder agora são de ouvintes que nos disseram. Muchísimas gracias a las personas que están llamando y haciendo estas preguntas. Bueno, la primera me dice, ¿qué se necesita para ser maestra? El Señor nos ha dado dones y ministerios en medio de la iglesia. Y eso es una de las cosas principales que nosotros tenemos que empezar a descubrir en nuestra vida. Pienso que si haces esta pregunta es porque has sentido esa necesidad en tu vida, porque has visto que de pronto es algo donde Dios
puede haberte llamado a hacerlo. De la manera como lo puedes descubrir es pidiéndole al Señor que te confirme que ese es el llamado que Dios tiene para tu vida, porque Dios ya lo ha puesto en tu corazón. Si tú amas la obra, si tú amas el enseñar, no para mostrarte a ti misma o los conocimientos que tú tienes, sino para poder compartir con los demás lo que el Señor ha puesto en tu corazón, ha dado en tu corazón, los conocimientos que esos alumnos necesitan para poder crecer firmes en el Evangelio. ¿Por qué descartar esa posibilidad de que Dios te ha llamado al ministerio de ser maestro? Un ministerio no es solamente ser predicador, no es solamente ser pastor, no es solamente ser evangelista. Dios ha dado diferentes ministerios y en medio de esos ministerios también ha llamado a unos que son maestros. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos decir, ¿qué se necesita para ser maestro? Si lo vemos desde ese punto de vista espiritual, el llamado de Dios sobre tu vida. No necesariamente, y ya me vuelvo a la segunda pregunta, no necesariamente tienes que tener una carrera, porque tú puedes tener una carrera, pero no la pasión por enseñar a esos alumnos, no la compasión, la perseverancia, la paciencia que necesitas tener con esos alumnos para poder enseñar la palabra de Dios. Entonces, lo que necesitas primeramente para ser maestra de escuela dominical es una confirmación del Señor, un llamado al Señor en tu vida. Si tienes esa compasión por las almas, si tienes ese amor por las almas, comienza a trabajar en las diferentes áreas de la iglesia. Mira cuál es de pronto el grupo donde se te facilita un poco más trabajarlo. Por lo menos cuando yo comencé con los chiquitos. Yo no soy muy buena con los chiquitos. Se necesita mucha creatividad, un lenguaje muy básico. Mi lenguaje tiende a ser un poquito más alto de pronto para jóvenes adultos, para los adultos. Entonces, eso no quiere decir de que en algún momento de emergencia no pueda servirles. Claro que sí, en algún momento de emergencia, pero para estar constantemente ayudando a ese grupo, yo necesito saber en qué grupo puedo trabajar mejor, qué grupo me puedo desenvolver mejor. Entonces, ¿qué es lo que necesitarías para ser maestra? El llamado de Dios sobre tu vida, amor, compasión por las almas, querer hacer la obra de Dios, poder transmitir los conocimientos de una manera dinámica. Ahora dice, ¿es necesario sacar una carrera para ser maestro de escuela dominical? No necesariamente necesitas una carrera como maestro de escuela dominical. Sin embargo, la capacitación es extremadamente importante porque la enseñanza es una habilidad que se va perfeccionando con la práctica y con el conocimiento. Hay cosas que yo sigo aprendiendo. De pronto ya he sido maestra por mucho tiempo, pero como le decía al pastor esta mañana, nunca se deja de aprender. Y a mí me encanta aprender porque yo tengo que llenarme primero para entonces poder enseñar a los demás. Ahora, muchas veces se nos presenta también la circunstancia de que, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para esto, de pronto no tengo tiempo para ir a la iglesia en este horario, pero hay maneras, hermano, cuando uno quiere, uno puede. Y te digo que yo estudié y trabajé tiempo completo y sin embargo me iba a institutos bíblicos y al colegio de estudios bíblicos. Me sirvió muchísimo también para poderme capacitar y poder trabajar en la iglesia y dar lo mejor de mí. Entonces, respondiendo estas preguntas, ya sabes, es el llamado de Dios en tu vida y no necesariamente tienes que tener un título de universidad. Con el hecho de que te estés capacitando, si lo puedes obtener, obténlo. Yo no te digo no. Es bueno que te capacites, es bueno que tengas tus reconocimientos y que vayas a diferentes instituciones para poder adquirir más conocimiento y así poderlos impartir a tus alumnos. Estamos muito alegres, muito gozosos com o seu programa Uma Mirada sobre a Cidade. Hoje está muito rico, né? Estamos com a expositora, maestra Sandra Milena com nós outros. Estamos muito alegres nesta manhã e podemos participar com você de toda essa riqueza espiritual. Continue enviando, fazendo suas perguntas. Se quer chamar, 832-643-1556 com perguntas específicas sobre o que estamos tratando em esta manhã, ou também enviando o seu correio eletrônico para sandra.betel.houston@gmail.com. E queremos dizer que somos Igreja Hispana Betel. Hoje por la noite temos serviço às 7h30, domingo, Escola Bíblica Dominical e serviço regular em nossa igreja. Irmã Sandra, por exemplo, creio que há pastores que nos escutam, nos veem nesse momento, e porque têm suas igrejas muito pequenas ou estão começando, não se enfocam muito na dominical e querem esperar que suas igrejas cheguem a um tamanho para começar. Que disse você, que aconselha você que seria bueno que esperara, que crescera, ou que já
empezar aunque con un niño en una clase o un adulto en otra, ya empezar a enseñanza bíblica en la iglesia? Es necesario, sí, señor. Yo pienso que es sumamente necesario de que la iglesia, de que la escuela dominical se empiece, aunque sea con 1 o 2 alumnos. No menosprecies ese uno o esos 2 alumnos que tú tienes, y entonces porque no tienes de pronto 10, 15, 20, 50 alumnos, no voy a empezar. Es supremamente necesario. ¿Por qué? Porque se puede con ese alumno empezar a ayudarle en las necesidades que él tiene, y tú no sabes si más adelante la iglesia va a crecer de tal manera que ese alumno va a terminar siendo otro maestro más que te puede ayudar a poder discipular a los demás miembros que van a venir, que van a ser añadidos a tu iglesia. Entonces, amado pastor, que nos estás escuchando en esta mañana, es sumamente importante que las iglesias tengan escuela bíblica dominical. ¿Para qué? Para que el rebaño pueda conocer y pueda alimentarse de la riqueza de la palabra de Dios. Y también yo creo así la importancia de la división de clases, de tamaños, porque a veces mezcla juvenil com jovens e todo, e muitos não se interessam porque a enseñança é diferente. Qual a importância de estar por idade e como seria essa divisão? Hay diferentes divisiones que nosotros podemos hacer. Todo depende del tamaño de la iglesia y de cuántos niños hayan por cada grupo. Sin embargo, como les decía anteriormente, las necesidades de cada grupo son sumamente distintas. Un niño de 9 años no tiene la misma necesidad de un adolescente de pronto de 13, 14 años. Entonces, tenerlos mezclados no es la mejor idea. Un niño de 5 años no tiene la misma necesidad de otro de 8 años. Entonces, de la manera como nosotros lo hemos dividido en nuestra iglesia en este momento, de 0 a 5 años, de 6 a 8, de 9 a 11, de 13 a 17 y los jóvenes adultos. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de esos grupos tiene nuevamente necesidades diferentes, y tenemos que la enseñanza basarla en la palabra de Dios, pero también poder traer una aplicación real, no ficticia, no como que usted tiene que hacer esto y no a esto y no a lo otro. De esa manera no enseñaba Jesús. Jesús enseñaba que había restauración, que había poder en medio de la palabra, ¿verdad? Enseñaba lo que escuchaba del Padre, ¿verdad? Pero de una manera bien dinámica. ¿Qué usaba él? Sermones, usaba ejemplos, usaba parábolas. Entonces, hay diferentes metodologías para cada edad, y también hay diferentes alimentos para cada edad. Un ejemplo que habíamos puesto en medio de esta capacitación que estábamos dando para los maestros era que usted no le da el alimento del bebé al papá y tampoco le da la comida del papá al bebé, ¿correcto? Entonces, de la misma manera, nosotros no podemos darle la lechita espiritual a aquel que está maduro, ¿verdad? Y tampoco le podemos dar el alimento fuerte espiritual a aquel que apenas está comenzando a crecer, o que de pronto está en una edad donde el vocabulario necesita ser un poco más bajo, mucho más elemental, para poder entender la verdad divina. Já estamos cada tempo passando, Sandra, está tão rico o programa que o tempo se vai, pero eu queria fazer uma pergunta, se você puder ser mais sucinta, porque por tempo, 7 minutos nos falta. Por exemplo, às vezes veio que as madres e os padres dão muito valor à educação secundária. Isso é muito importante. A escola comum que se vai todos os dias, pero quando se trata de escola bíblica dominical, por qualquer motivo, não, meu filho não foi por la lluvia, meu filho não foi por isso, e sabemos que são motivos que não são fortes. Para a escola, el lunes, lo manda se está com febre, se está enfermo. Para a igreja, sempre há uma excusa para não estar na igreja. Então, isso é algo que eu vejo muito perigoso, porque às vezes bendição de Deus não se derrama porque não dão prioridade. Em poucas palavras, diga como as madres e padres devem se portar. Há essa diferença entre a escola comum e a igreja, e a escola dominical, o valor. Correcto. Acuérdense, hermanos, que ese niño que hoy tiene 1, 2, 3, 4, 5 años, mañana va a tener 13, 15, 18, y sus amistades van a ser diferentes, sus necesidades van a ser diferentes, sus intereses van a ser diferentes. Si ese niño creció con una buena base bíblica, ese niño no se va a apartar de los caminos de Dios. Esa es la promesa que está en la Biblia, ¿no? Instruye al niño en su camino, y cuando fuera viejo no se apartará de él. Y muchas veces pensamos que en esa edad no van a entender. Ustedes no saben
¿cuántas conversiones se dan en medio de niños que están los principales, los preescolares en la iglesia? Porque están más dispuestos a absorber nueva información, a aprender más. Es más, de ellos podemos nosotros como adultos aprender. Ok, y aquí el hermano José nos pregunta, voy a dejar en sus manos, voy a leer y pasar a sus manos, ya faltan 5 minutos para terminarmos. ¿Cómo que cosas hay que enseñarles? Yo quería a los niños, ¿cómo que cosas hay que enseñarles? Y Marta pregunta, yo soy maestra, pero me quiero salir, ¿qué hago? Ok, bueno, hermano José, ¿cómo qué cosas hay que enseñarles? Pero no sé a qué grupo usted se refiere. Hay diferentes temas para diferentes edades. Es bueno, por lo menos en la edad de principiantes, poderle enseñar, ¿verdad?, la creación de Dios, todo lo que Dios ha hecho para que los niños puedan estar bien. El amor de Dios, generalmente nuestra base bíblica debe ser basada en el amor de Dios, en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. Esto se da en diferentes lenguajes, en las diferentes edades, porque en los niños le podemos decir que el amor de Dios los protege, los cuida. Los adolescentes podemos decirles, ¿verdad?, que ese amor de Dios es el que llena esos vacíos que muchas veces sienten en su corazón y que desean de pronto llenarlos con pandillas o con amistades que no les convienen. Los adultos necesitan conocer el amor de Dios que restaura, que alimenta, que llena, que levanta nuevamente si nosotros estamos caídos. Entonces, hay diferentes maneras de poder llevar este mensaje, pero la base bíblica que nosotros tenemos que utilizar es el amor de Dios a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz y tomar las diferentes necesidades que tienen cada uno de nuestras edades. La segunda pregunta es, yo soy maestra pero me quiero salir, ¿qué hago? Amada hermana, yo lo que te aconsejo, órale al Señor, que Él sea el que te dé la dirección, si es Él el que te está queriendo sacar de allí o si es el enemigo que quiere simplemente, te ve tanto como una amenaza para su reino de las tinieblas y quiere desanimarte para que seas una menos con el que Él tenga que luchar. Entonces yo te animo a que tú ores primeramente al Señor. Señor, ¿es esto tu voluntad o es esta mi voluntad o es la voluntad del enemigo? Si son las dos últimas, te aconsejo que no lo hagas, porque la que va a perder eres tú, no el Señor. El Señor puede levantar a otro que esté dispuesto, pero el Señor te ha dado ese privilegio porque te ama, te ha capacitado y te ha dado todo para que tú puedas ayudarle a expandir la obra de Dios. Entonces, a hermana Sandra se ha levantado con ese afán, con ese deseo y con esa meta de estruturar a Escola Bíblica Dominical. E nossa igreja ha sido de muita bendição e sempre está ministrando em épocas específicas do ano a los nossos maestros. E queremos dizer aqui também que você pode também tomar seu tempo e quem sabe em uma dessas ministrações, seminários, você poderá também estar metido com nós outros para que seja você que sente dificuldade e quer aprender mais, quer ter 1 ou 2 classes ou 3 classes, como seja, seminário sobre escola, como estabelecer Escola Bíblica Dominical. Eu creio que nossa irmã Sandra está muito preparada para isso. Você poderá chamar-nos no telefone que se apresenta na pantalla e perguntar quando vai ter esse seminário em nossa igreja e participar, né? Você aprende, toma o seminário e regressa à sua igreja com mais conhecimento. Correcto, sí, señor. Muchas gracias. Y también acuérdense, estés en todo el tiempo tratando, entre más información, entre más ustedes puedan alimentarse de los ricos recursos que hay. Hay libros, hay seminarios, el que busca, encuentra. Y si nosotros queremos servir a Dios con excelencia, nosotros lo vamos a lograr. Todo está en lo que realmente esté en nuestro corazón. Quiero hacerlo porque me toca hacerlo, porque no tengo más nada que hacer, o porque quiero que los demás vean todo lo que yo quiero, o quiero hacerlo realmente porque amo a Dios, amo su obra y quiero dar lo mejor de mí. Acuérdense que cuando Abel le presentó a Dios la ofrenda, le presentó lo mejor. Y Dios siempre le gusta que le demos lo mejor. Es más, Dios siempre nos da a nosotros lo mejor. ¿Por qué no responderle de la misma manera? Y nosotros